Muy buenos días. Qué bueno tenerlos en esta mañana soleada desde Santiago de Chile para encontrarnos en este webinar en la cual hablaremos con Benjamín Sousa, quien es jefe de estrategia de inversiones para Latinoamérica desde BlackRock. Vamos a conversar de lo que nos ha preparado, lo que nos ha ocurrido esta primera mitad del año 2025 y cómo viene la segunda parte. Hemos tenido un año bien convulsionado en cuanto a noticias, con bastante volatilidad, pero desde el punto de vista práctico, con muy buenos retornos en la parte accionaria, con buenos retornos en la parte de renta fija, con buenas noticias desde el punto de vista de los retornos. Obviamente hay regiones que ganaron, hay regiones que quedaron un poquito más rezagadas, hay activos que lucieron más, hay activos que han lucido menos. De todo esto vamos a conversar en esta mañana con Benjamín Sousa, quien es de BlackRock, el mayor asset manager del mundo, medido por nivel de activos, quien tenemos el gusto de poder presentar, quien es parte de socio de Sura y está muy contento de que estén hoy en nuestra casa. Benjamín, bienvenido, qué gusto tenerte acá. Vamos a tener una conversación con nuestros clientes que se conectan en este webinar. La idea es hacerlo interactivo, te voy a preguntar, la idea es que tú nos comentes en lenguaje simple. ¿Cuál es la visión de BlackRock de los hechos pasados? ¿Qué esperan para el futuro? ¿Cómo podemos navegar en los próximos meses esta incertidumbre? ¿Dónde ven sus mejores apuestas? Y como es un espacio de ustedes, la idea es que hagan preguntas por el chat. Nosotros trataremos de traspasar todas sus inquietudes. Por favor, aprovechen esta oportunidad de tener al jefe de estrategia de BlackRock, el mayor asset manager del mundo, acá para que usted haga su consulta, resuelva su inquietud, consulte cualquier cosa que le parezca interesante con respecto a las inversiones para los próximos 6, 12 o 18 meses. Así que yo creo que acá Benjamín va a estar gustoso de contar la visión de BlackRock y obviamente después nosotros con nuestros asesores vamos a poder complementar y ver cómo eso se aplica a usted en su día a día, en su cartera, con su conocimiento, con su experiencia, si es idóneo o no para usted. Así que nada, Benjamín, buenos días, qué rico tenerte por acá. Vamos a conversar sobre Outlook hoy día, sobre perspectivas. Perfecto, ¿no? Primero que nada, gracias por la invitación, ¿no? Siempre es un placer para mí venir aquí a Chile y sobre todo venir aquí con ustedes, ¿no? Nuestros partners en Sura. Este, yo creo que ha sido, como tú dices, un año en el que ha habido muchísimo ruido político, geopolítico, ¿no? Tenemos un par de conflictos bélicos, ¿no? Que no habíamos tenido mucho tiempo. Mucho viene del norte, ¿no? Mucho viene de la administración de Trump, este, pero al final del día, pues, ha sido un año que sí ha sido volátil, pero no se siente tanto porque, pues, los retornos son en su mayoría positivos, ¿no? Hay sectores, como tú decías, que no tanto, pero en general se sufre menos, ¿no? Cuando hay volatilidad, pero los retornos son positivos, y cuando hay volatilidad, los retornos son negativos, ¿no? Excelente. Bueno, no sé si nos puedes comentar, a ver, tuvimos una partida de año bien particular. Viene el presidente Trump eh, con una serie de promesas electorales que empieza a hacer una implementación rápidamente. Y entre eso estaba el tema que ha sido el tema más crucial, diría, la primera mitad del año, del famoso Día de la Liberación, 2 de abril. Difícil de olvidar esa fecha. Nos liberó de, no sé, no asumió, más que nos liberó, a mí me recargó de pesadilla, por lo menos un par de semanas. Cuéntanos tú, ¿cómo has visto este primer semestre? De, ¿Cuál ha sido lo que se ha estado jugando en el mercado estos primeros 6, 7 meses del año? ¿Cómo se ha ido desarrollando esa historia? ¿Y cuál va a ser o cuál es la visión de BlackRock para el desarrollo de esta historia para los próximos 12 meses y ver qué podemos aprovechar? Danos un poquito la visión de ustedes. Claro, mira, yo creo que, o sea, lo que tú dices es cierto, ¿no? Trump habla de pocas cosas, ¿no? Pero entrega en esas pocas cosas algo, ¿no? O sea, habló durante la primera administración sobre construir un muro, no construyó el muro, ¿no? Pero construyó pedazos de muro. Entonces, para calificar a un político, pues hablas de dos cosas y medio cumples dos cosas, es una mejor calificación que la de un político que habla de 100 y no cumple nada, ¿no? Entonces, ese es el éxito de Trump, ¿no? Que habla de cosas muy tangibles para la gente. Las cosas tangibles para la gente era el tema de migración, ¿no? Entonces hizo deportaciones, ¿no? Justamente respondiendo a ese tema del que aprendió durante la campaña. Y dos, ¿no? Habló o sea, cuando va al Midwest y empieza a hablar con la gente que perdió los empleos de automotrices, ¿no? Que se perdieron en Detroit, etcétera, pues dice, pues con las tarifas yo resuelvo ese problema, ¿no? Entonces agrega, ¿no? O sea, su primera prioridad era migración, fue lo primero que hizo, deportaciones, la segunda prioridad era el tema de las tarifas, ¿no? Rearreglar y reacomodar, ¿no? Los flujos de mercancías globales alrededor del mundo.
El problema, ¿no? Y lo que le preocupaba al mercado en ese momento era, okey, si Estados Unidos decide poner una tarifa a un país, es malo por muchas razones. Aumenta el costo, ¿no? Pues el consumidor es el que tiene que pagar ahora un costo más caro porque los productos importados cuestan más caro, ¿no? Es un efecto tanto inflacionario, ¿no? Algo, o sea, el precio cambia, pero también es un efecto recesivo, es decir, es un impuesto práctico a la gente, ¿no? A la gente ahora tiene que pagar un impuesto que no se llama IVA, no se llama impuesto sobre la renta, se llama tarifa, ¿no? Llámale como quieras, afectas el ingreso disponible de la persona. Entonces, ese era un problema, pero además, ¿no? O sea, si los países del otro lado decían, o sea, que tenían un tratado de libre comercio como Chile con los Estados Unidos, me pones una tarifa, pues yo también te pongo una tarifa, ¿no? Si tú no respetas mi acuerdo, pues yo tampoco respeto el acuerdo, ¿no? Entonces, el problema que nos imaginábamos era esta idea de una guerra comercial. ¿Por qué? Pues porque no solamente le vas a poner impuestos a los consumidores americanos, le vas a poner impuestos a todos los consumidores alrededor del mundo cada que decida, porque la lista era muy grande, ¿no? Eran 40 países que ponen en el Día de la Liberación estas cartulinas, y entonces ese era el peor escenario que nos imaginábamos. O sea, el mercado todo lo veo blanco o negro, no puede pensar que hay un gris en medio, ¿no? Entonces, era o ese escenario o, ¿no? Y en algún momento también pensamos en este otro escenario en el que, no, Trump no va a hacer las tarifas, o sea, las va a quitar al final del día, ¿no? Y en realidad quedamos en un lugar en medio, ¿no? O sea, en el que sí, efectivamente hay tarifas, o sea, llevamos desde abril con tarifas. Sí, Están cambiando, ¿no? Siguen cambiando porque reanunció esta lista, ahora sí la acomodó alfabéticamente, entonces ya es más fácil de leer esa lista, pero al final del día no le respondieron los países. claro. Entonces, el efecto es menor que lo que nos esperábamos, ¿no? Entonces, yo creo que, de nuevo, o sea, pasamos del extremo que iba a poner tarifas y todo el mundo iba a poner tarifas y era súper recesivo a nivel global, a de repente no va a hacer nada y entonces regresamos a la normalidad. Pues nos quedamos en medio, o sea, nos quedamos con Bien. una lista de países que tienen tarifas que van del 10 al 50%. Y eso tiene una implicación. Obvio. Obvio, entonces, a ver, nosotros, claro, tuvimos ese temor, al comienzo, como tú dices, aquí una guerra, dice, tira un combo, se viene uno de vuelta. En este aspecto, tú dirías que los países dijimos, ok, vamos a mirar esta situación, vemos cómo, porque además nos mandó varios mensajes a cada país, ¿ah? Nos mandó alguno, oye, quiero conversar de este tema contigo, quiero conversar con un tema diferente contigo, pero alguien le contestó, porque al final un minuto, los miedos fueron porque el mercado, en un minuto terminado, China le contesta y le dice: "Yo te subo 50%". No sé si lo tiene ahí como cómo después queda ese reacomodo de tarifa, si hubo ganancias, pérdidas, no sé. Sí. O sea, obviamente al principio, ¿no? Los países se envuelven en nacionalismo y dicen, todos le vamos a contestar, pero a la media hora, ¿no? Ujú, Acabó se negociando tarifas unilaterales, de ¿no? acuerdo. Cuando fue y se sentó con la Unión Europea, que lo había amenazado originalmente con responderle con tarifas, pues les dijo, mira, no solamente quiero que ustedes no me cobren tarifas, yo les quiero cobrar 15% de tarifas, quiero que ustedes estén de acuerdo con eso y además me tienen que comprar productos americanos, ¿no? O sea, les puso todas las condiciones que él quería y pues los europeos dijeron, pues sí, ¿no? Aceptamos. Bien, Este, y eso con varios países. Y cuando llegó, ¿no? En la fila, cuando llegó a China, China le dijo, no estoy de acuerdo. O sea, no se me hace justo que me pongas una tarifa tan alta, ¿no? O sea, de hecho, se escaló, ¿no? Y por eso es el temor, ¿no? Se escaló, en algún momento teníamos tarifas del 150% de los dos lados, y ese era nuestro peor temor, ¿no? Y pensamos que esto se podía contagiar al resto de los países, pero al final del día, lo que China hizo es que agarró y dijo, a ver, tengo yo todas estas palancas que creo que puedo apretar en la negociación. Entonces yo tengo $600 billones de tesoros americanos largos, ¿no? Entonces voy a amenazar con que los vendo, ¿no? Y en ese momento el mercado estaba ahí, sufriendo, ¿no? El mercado de tesoros americanos estaba sufriendo, y a Trump no le importó y dijo, no me importa, te dejo 150% de tarifa. Entonces China siguió viendo qué más le podía hacer, de le acuerdo. podía presionar, y de repente dijo, perfecto, lo que te molesta es el que hay un déficit comercial, pues te dejo de vender mercancías, ¿no? Pero no te voy a dejar de vender mercancías, que random, no voy a escoger las que te molestan, las que te duelen, ¿no? Claro. Y entonces le dejó de importar, ¿no? O sea, todos los aparatos electrónicos que tienen un tema relacionado con la inteligencia artificial requieren de un material que son los imanes Ya, de tierras raras, ¿no? De minerales raros. Y esos imanes de minerales raros son
necesarios, ¿no? Para todas estas cosas que estamos tratando de explotar con la inteligencia artificial. Y en el momento en el que ellos pararon la exportación unilateralmente, dijeron, ok, perfecto, si es reducir el déficit comercial, reduzcámoslo, ¿no? De Te acuerdo. vendo menos, ¿no? Y en ese momento, pues dice, ok, pues o sea, todas las compañías de tecnología le tocaron la puerta a Trump y le dijeron, ¿sabes qué? Pues todo el progreso que llevamos en inteligencia artificial, si no nos resuelves, estamos atorados, ¿no? Atorado, Y perfecto. entonces en ese momento, pues, o sea, dice, a ver, no es lo que tú me estás pidiendo a mí, es lo que yo te voy a pedir a ti. China cambia la posición en la negociación y dice, yo necesito, no es lo que Estados Unidos necesita, China necesita acceso a chips avanzados, Perfecto. que era lo que Biden no le quiso vender, que era lo que Trump no le quiso vender, que era lo que todas las administraciones anteriores de los Estados Unidos habían prohibido, no está literalmente prohibido venderla a China. Entonces, acordaron vender, ¿no? Y hizo un compromiso de, ok, te voy a vender, pero no el de última generación, te lo voy a vender el de unas 2 generaciones anteriores, que es mejor que lo que tienes ahorita. A Claro, veces tienes chips que no son chips de procesamiento de video, entonces tienen menos capacidad de procesamiento. Entonces, o sea, al final del día China salió con lo que quería, de acuerdo. a diferencia de los demás países que dijeron, a ver, ¿qué quiere Estados Unidos? Y le entregaron lo que Estados Unidos quería. Entonces, China supo mover las fichas adecuadas para poder salir mejor de esa negociación. Ahora, sigue teniendo una tarifa, Ya, pero el flujo de estos imanes que son necesarios está siendo muy lento, ya. porque sigue presionando para que le bajen esa tarifa del 30% actual. Ok, o sea, como que quien diría, le tocaron la tecla, Absolutamente. le tocó la tecla que era necesaria para cambiar el poder de negociación en la historia. Le Ya, dijo, ya. ok, he sido un problema de déficit, ok, no te vendo, pero no te vendo, lamentablemente, lo que tú, para ti es importante Claro, dentro de tu proceso, claro, claro. que son este tema de imanes de tierras raras para el desarrollo de Sí, procesadores, slash, inteligencia artificial. Entonces, ok, China logra, de una cierta manera, eh, rebalancear la mesa de conversación y por lo que te entiendo, parece que eso continúa y parece que todavía tiene ahí, te lo voy pasando pero a cuenta gotas. a cuentagotas y sigue negociando la tarifa. Entonces, China sigue pensando en que pues, yo quiero una tarifa mucho más baja. ¿Quién? Este, Estados Unidos está tratando de ver cómo resuelve este tema. No fue el único país que trató de presionarlo con alguna cosa que consideraban necesaria, ¿no? El Canadá dijo, te voy a dejar de exportar electricidad. O sea, todos los países, todos los estados del norte usan electricidad, Canadiense. pero ese le dolió bastante menos, ¿no? Porque no tuvo a todas las compañías de tecnología tocando la puerta diciendo, tenemos un problema, Problema. ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, al final del día, yo creo que no hay ganadores, ¿no? Subir tarifas, ¿no? Es echar arena, ¿no? En los engranajes globales. O sea, no es algo positivo, no es algo que va a matar a la máquina, pero es algo que no hace que la máquina corra bien. Estás creando fricciones innecesarias Ok. en el flujo de comercio global, ¿no? Todos nos beneficiamos de todos estos años de bajar y bajar y bajar tarifas durante la globalización, y estamos echando un paso para atrás. No es algo negativo, sin duda, pero algunos les afecta más que a otros, ¿no? Entonces, China está tratando de quedar de ese lado, ¿no? Del que los afecta No, menos. afecta menos. Entonces, pues Brasil está en el extremo, ¿no? En el que tiene una tarifa del 50%. De acuerdo. Entonces quiere alejarse lo más posible y no perder competitividad porque es competitividad relativa. Si todos los países tienen tarifas, pues quiere ser el que Joder, tenga la tarifa más baja, ¿no? absolutamente. Es ganar por el relativo. Es decir, Ajá. no solamente ir más rápido, pero ojalá haya alguien atrás corriendo más lento. Exacto. Pero además, pero el presidente Trump también nos comentó que quería hacer algunas reformas fiscales. Tenemos un déficit, partimos comentando el tema del déficit, parte importante de este sobreendeudamiento que tiene la economía americana y la situación académica, que los déficits no se controlan con aranceles. Entonces dicen, oye, eso son otras cosas. Eh, ¿Qué hizo? Porque sacó esta famosa acta, ¿cómo se llama? Tiene un nombre bien rimbombante, que es Se llama la gran y la hermosa gran y hermosa ley. ley, la gran hermosa ley, que tiene cierta implicancia. No sé si nos puedes contar y cómo se ve el tema del déficit para adelante, porque por un lado estamos subiendo algo de impuestos o recolectando más dinero por este tema de los aranceles, pero probablemente, por lo que yo entiendo, o corrígeme si estoy equivocado, esta gran y hermosa ley permitiría reducir impuestos. O sea, piensa en esto, ¿no? O sea, cuando pensamos en una tarifa y dices, pues la tarifa es un impuesto, o sea, lo paga alguien distinto porque no lo paga el contribuyente, sino que lo paga el importador, pero es un impuesto. El problema de eso es que si tú tienes un lugar en el que la puedes importar sin tarifa, ¿Mm?
en el largo plazo lo que te vas a ver así. Entonces, no es por eso las tarifas, no es que si este año levantan cua- los que sea de billones de dólares, Mm, no es que ese número se vaya a hacer siempre en el futuro, sí, perfecto. porque los importadores van a tratar de bajar ese costo, porque es un costo que pueden controlar, porque en lugar de traer de Brasil, se lo traen de Chile, en lugar de 50 pagan 10, y eso es lo que racionalmente es. Entonces, por eso no es sostenible como herramienta para recaudar. Ahora, la otra, ¿no? La otra que estaba haciendo era, estaba bajando los impuestos, ¿no? O sea, dentro de las prioridades que tenía, de nuevo, el primero era migración, el segundo era el tema de regresar los empleos, ¿no? Que era la promesa, no si las tarifas lo regresen, pero es la idea, ¿no? El tercero era justamente lo que prometió en campaña, y lo que prometió en campaña es que iba a bajar los impuestos. Entonces la gente está esperando, ¿no? Que si a mí me están reteniendo impuestos, para abril 15 del año que entra, me van a regresar un cheque. Y ese es el cheque de Trump, ¿no? Y pues, tiene una razón porque en abril 15, ¿no? Hay una razón política detrás de eso. Pero básicamente, la idea de esta gran y hermosa ley es justamente que hay muchas cosas allá adentro, es el presupuesto, ¿no? Por eso es Big Beautiful Bill, porque tiene muchas cosas adentro, pues el presupuesto del año que entra, la razón por la que se pasó los recortes de impuestos en una ley de presupuesto es porque la ley de presupuesto tiene que ser aprobada antes del verano. Entonces, Perfecto, pues tenía la urgencia de tener que aprobarla porque era el presupuesto, ¿no? perfecto. Entonces, aunque todos los que se oponían a la ley dijeron que no, a la mera hora pasó porque tenía que pasar, porque es el presupuesto. Entonces, empaquetó todo esto, pero al final del día lo que representa es que va a haber un deterioro fiscal en los Estados Unidos porque está regresando un chequecito De en acuerdo. abril 15 del año que entra. O sea, vamos a tener ahí nuevamente el tema del déficit que tiene va a ser más o menos permanente. Ya. Bueno, ¿y cómo se ha comportado la economía en este ambiente? Porque tenemos, eh, no nos olvidemos que venimos de la inflación más alta de los últimos 40 años, teníamos una tasa del Banco Central muy elevada, hoy día, al menos desde lo público, quien es como el antagonista de las reformas de Trump o aquel Trump quiere ponerle mucha presión, el presidente de la Reserva Federal, el presidente Powell, al cual le pide que baje las tasas de interés, y el mercado queda ahí dividido porque por algún lado Powell tiene dos mandatos, a diferencia de los otros bancos centrales. Entonces, ¿cómo ves BlackRock? ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Cómo se está dilucidando con los últimos datos? Yo creo que, o sea, voy a usar una pequeña gráfica aquí para mostrar el tema, ¿no? Pero lo que tú dices es real, ¿no? O sea, el Banco Central de Chile tiene un mandato que es controlar la inflación. Tiene un objetivo inflacionario, tiene un rango alrededor de ese objetivo, y eso es o sea, eso es lo único que le debe de preocupar. El Banco Central de Estados Unidos tiene este mandato en el que debe de asegurar la generación de pleno empleo sin presiones inflacionarias. Exacto. Si traducimos eso a números, ¿no? La generación de pleno empleo es un número de desempleo que es 4.2%. Y es exactamente donde está la economía, ¿no? Ese es un poco el objetivo. El otro, ¿no? Las presiones inflacionarias se traduce en un objetivo inflacionario que es el 2%. Entonces, esto, ¿no? Y lo que estoy mostrando en este momento ¿Cierto? es se llama el bullseye, ¿no? El tiro al blanco de la Fed de Chicago, y es básicamente graficar, ¿no? El objetivo es 4.2, ¿no? Y dónde está cayendo el dardo, ¿no? Y Perfecto. el dardo está ahí. Entonces, lo que Powell está diciendo en este momento es, mira, pues mira, si esto está aquí, no hay ni un problema de desempleo, ni hay ni un problema de inflación. Entonces, yo estoy haciendo mi trabajo, ¿no? O Claro. sea, a mí no me echen la culpa, pero ha sido, como tú dices, ha sido la piedra en el zapato de Trump, porque era lo que quería Trump, que las tasas bajaran y las tasas no han bajado, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hasta el momento, y algo cambió de la noche a la mañana, ¿Mm? pero hasta el momento, lo que Powell nos estaba diciendo era, mira, si yo vuelto a ver mi bullseye, ¿Sí? pues dice que está ahí bien, que no hay ni muy caliente ni muy frío, no está exactamente donde debe estar, pero además, al mismo tiempo, este, pues, si veo que está más desviado del bullseye, ¿no? Del ¿Mm? punto exacto del objetivo, pues, es la inflación. No es el empleo está más cerca del 4.2 que otra cosa, Ya. es la inflación. Entonces, podría enfriar un poquito más la economía, justamente con esta tasa que está por arriba de inflación, es restrictiva, y la economía lo aguanta porque no se ha movido el desempleo. Y de repente, de la noche a la mañana, revisan los números de empleo, y de repente, cuando tú creías que la economía americana estaba generando muchos empleos,
revisan no solamente el último que cae por debajo de las redes, pero revisan los anteriores. ¿De acuerdo? Y algo cambió. O sea, en esta revisión nos dimos cuenta que parece que el momento actual, porque al final el empleo habla de hoy y un poquito para atrás, parece que tenía un diagnóstico de lo que ocurrió atrás muy bueno y no estaba tan buena la cosa, estaba un poquito, estaba más empeorándose. Entonces lo que aquí dice, oye, parece que me estoy yendo de ese tiro, que tiene muy buen gráfico, Sí. se me está corriendo de la mira y tengo que volver a enfocar. Y esa vuelta a enfocar significa potencialmente bajar tasas. Bajar das. Entonces, o sea, lo que tú piensas es, ok, tengo dos objetivos que son contradictorios, ¿no? Uno quieres que crezca para generar empleos y el otro quieres que frene para parar la inflación. Entonces, tienes que encontrar el balance perfecto, ¿no? Es un trabajo difícil, pero, o sea, Paul lo está haciendo hasta el momento. Así. Ahora, de repente, los datos que él estaba viendo se los revisan hacia abajo. Los datos de empleo que él estaba viendo se los revisan para abajo. Pues, ¿qué significa esto? Pues, lo que significa es que te voy a dar un par de números, pero el promedio de 3 meses, ¿no? Cayó hasta 30,000 empleos al mes. Dices, pues 30,000 para Chile están buenos, ¿no? O sea, no es que sea al mes están buenísimos, ¿no? Pero para la economía americana, para el tamaño de la economía americana, para el tamaño de la fuerza laboral americana, ese número es bajo. Ya, Ah, si nosotros calculamos este número desde 1943, que se inventó esta serie de datos a la fecha, el número es 145,000. Desde 1943 pasaron miles de cosas, los 80s, la crisis del 2008, COVID, todas estas cosas, y en promedio, al mes se generan 145,000 empleos. ya. Entonces, cuando estás generando por debajo de eso, pues es una señal de alarma para la Fed para decirles, ¿sabes qué? Tú creías que estabas ni muy caliente ni muy frío, maybe estás, o sea, tal vez estás demasiado restrictivo. Parece, ¿no? O sea, entonces, pues le dices, ok, pues acércate a la neta. No está diciendo hay una recesión, tienes que bajar de emergencia. No, estás diciéndole, pues, ¿sabes qué? Tienes demasiado freno, ¿no? O sea, a lo mejor suéltale un poquito el freno porque tiene que ir un poquito más rápido. De nuevo, es encontrar ese balance perfecto. Claro, ahora, es importante, dice, si en promedio son 145, hagámoslo en simple, Ya. 150, y tenemos 30, es un 80% menos, está bastante más frío que un promedio. No es poco. Entonces, si tienes el freno muy apretado, Tiene fenómeno. suéltale, suéltale. Porque la economía está frenándose para controlar la inflación. Pero te digo, este es muy delicado balance, ¿no? Este es fine tuning al más Ah, alto nivel. Entonces, demasiado freno hace que de repente ya no esté generando empleo de economía y esa es una preocupación. ¿Por qué? Porque el primer indicador de recesión no es el PRIN del GDP, el GDP es de hace 3 meses y no, o sea, claro, el primer indicador de que algo hay un problema en la economía es que la economía deja de generar empleos. Entonces, todavía estás generando, pero estás quedando muy poquitos. Y si tú ves esa tendencia, la tendencia en la gráfica de 3 meses está así. Entonces esa es a lo mejor pisaste demasiado ese freno, suéltale un poquito más. oye, y bueno, entonces al final esto hizo una corrección a la baja del empleo, y a pesar de que el presidente Trump, cuando fue al Midwest, tú decías, quiero levantar la fábrica, obviamente, y volver a emplear a toda esta gente, si bien es cierto, una mala noticia puede ser una buena noticia para el presidente Trump, porque va a tener por fin lo que ha venido persiguiendo, o potencialmente puede tener al fin Ya. lo que ha venido persiguiendo desde hace un tiempo, que es una baja en la tasa de interés, ah, para que con él la tasa de interés afecta positivamente a los activos de las personas, entre comillas, lo hace a todo un poquito más rico y Trump, al final del día, lo que promete durante la campaña es lo siguiente. Voy a regresar a los empleos y por eso estamos, o sea, va a haber un poco de dolor, ¿no? Con el tema de las tarifas, pero van a regresar las fábricas, ¿no? Este, voy a controlar la inflación y por lo tanto van a bajar las tasas, ¿no? Esa era un poco la promesa durante la campaña. Entonces, cuando la inflación no está bajando, pues es un problema, pero cuando las tasas no están bajando, es otro problema. Entonces, de las tres cosas que prometiste, no estás, no estás entregando. Entonces, eso es lo que, y esa es la piedra en el zapato que ha tenido Trump y por eso, manda todos sus, truth socials, ¿no? Quejándose de Powell y que no lo hace y que es demasiado tarde y tal. Pero la idea es, o sea, al final del día le pudo haber molestado porque la economía americana está generando empleos, pero le está abriendo la puerta a Powell de quitarle esa piedra en el zapato que era que no bajaban las tasas, ¿verdad? Entonces, es como inconsistente, pero Trump quiere ganarlas todas, ¿no? O sea, no puedes ganarlas todas. O sea, sí, o sea, la única razón por la que deberías de cortar tasas es porque no estás generando los suficientes empleos. Entonces, no te puede disgustar las dos cosas, ¿no? O una u otra. Son objetivos que se encuentran. Absolutamente. Oye, y ahí algo comentabas, también a la pasada, que uno de los indicadores
Después habla de hoy día, un poquito para atrás, pero te habla de un poco de la actividad y del sentimiento. Cuando yo veo nubarrones, me cuido. Entonces, porque claramente esto no es inocuo, no es inocuo empezar a decir voy a subir aranceles, los cambios, les cambio la fecha de entrada, me peleo contigo, te voy a poner 25 más, si vendes petróleo a los rusos o le compras petróleo a los rusos, te pongo 25 más. Entonces, eso indefectiblemente afecta también al ánimo empresarial. Uno juiciosamente, como cualquier padre de familia, posterga algunas cosas hasta que se aclare un poquito más el panorama. ¿Cómo debes tener el desarrollo de la economía americana? Y obviamente con eso, un poquito el resto del mundo, que no hay que ser claro, la economía americana es una de las locomotoras de este tren. Entonces, por eso es tan relevante de invertir tanto tiempo en esta conversación. ¿Cómo ven hacia el futuro eh, ese crecimiento? ¿Lo ven contrayéndose, lo ven recesivo, lo ven estabilizado? ¿Qué está mirando BlackRock hacia Yo creo que adelante? o sea, hay muchas piezas en movimiento, ¿Ya? ¿no? Como acabamos de hablar del tema de las tasas. Si bajan las tasas, ya no es quitarle el freno a la economía y ayudarle un poquito. No es que vaya a irse al nivel extremo del 0% después del COVID, pero siempre cambia, la perspectiva cuando la Fed está recortando que cuando la Fed no quiere recortar, que es donde estábamos en la primera parte del año, ¿no? Entonces, yo creo que el sentimiento cambia, la incertidumbre de las compañías, porque las compañías se tienen que endeudar, ¿no? Para sus operaciones, y cambia la perspectiva de, okey, ya estoy menos preocupado porque mi costo de financiamiento me podría bajar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tienes es varios movimientos, ¿no? Tenemos que pensar cuál es el neto de todos estos movimientos, porque tienes, por un lado, el impuesto al consumidor, ¿no? El tema de la tarifa. Al mismo tiempo tienes el regreso, el cheque, ¿no? Entonces, Claro. te están subiendo el impuesto, pero te están bajando el impuesto al mismo tiempo. Entonces, es como, ¿cuál es el efecto neto de esas 2 cosas sobre la actividad económica? Este, eh, no lo vamos a saber. No lo vamos a saber hasta después de abril 15 para ver cuál es la compensación de estas 2 cosas. Pero en general, yo creo que, sobre todo para el mercado, generalmente tiene un tono mucho más positivo cuando la Fed está ayudándole que cuando la Fed no les quiere ayudar. Entonces yo creo que eso es el gran cambio, ¿no? El gran cambio que tenemos que tener en cuenta hacia adelante es eso. Ahora, la otra cosa es que en la primera mitad del año estábamos hablando de las preocupaciones, de si las tarifas eran a cierto nivel, o sea, hoy ya conocemos eso, ya no hay efecto de shock alrededor de las tarifas, ¿no? Pues cuando ya sabemos cuáles son las tarifas y sabemos que todavía a lo mejor puede mejorar un poquito más, ¿no? Porque China está tratando de negociar, ¿no? Suiza, que le pusieron una tarifa del 35, inmediatamente voló a la, a la Casa Blanca sin cita a tocar la puerta, no le abrieron la puerta, pero va a seguir tocando porque quiere que le bajen. La India, ¿no? Como tú decías, a la India le dijeron, ¿sabes qué? Yo lo que te voy a pedir a ti eh, para no ponerte tarifas, ¿no? Que es la amenaza, es que en lugar de que le compres petróleo a Rusia, me lo compres a mí. O sea, no me importa que le compres petróleo a Rusia, lo que quieres es que me compres a mí. Entonces, todavía hay espacio para que esas tarifas, ¿no? Bajen, ¿no? Y, pues, de nuevo, impacten menos, ¿no? En términos de actividad económica. Entonces, todavía estamos en el proceso de tratar de entender, pero la realidad es la siguiente. Tuvimos en la primera mitad del año un crecimiento todavía por arriba del potencial, arriba del 2,5%, ¿no? Entonces, lo que estás viendo es que el segundo trimestre creció al 3% esta economía, a pesar de que, pues, en abril empezaron las tarifas. Entonces, vamos a estar viendo con todos estos números de actividad económica cómo se está transmitiendo y cuál va a ser el impacto real, pero todavía seguimos esperando que la economía americana pueda crecer a un número cercano al 2% para este año, que no es malo para la economía americana. Entonces, todavía tenemos una perspectiva que a pesar de todo el ruido, que a pesar de todo las preocupaciones sobre tarifas, inmigración y todos estos temas, la economía todavía creemos que va a crecer cercano al 2%. Oye, y en esa línea, bueno, o la economía, la utilidad de las compañías han estado potentes también. ¿Nos puedes dar un poco la visión que tiene BlackRock con respecto a cómo han estado los retornos? Porque los retornos es un dato pasado, pero también habla un poco hacia adelante. La bolsa americana cercano, llegando por ahí, por la parte de abajo de los dos dígitos, en el 8, en el 9. Latinoamérica, en el barrio de los 25-30, incorporando Brasil, México, hasta Chile, todo eso. ¿Cuál es la explicación que ven ustedes ahí? ¿Y cómo ven hacia adelante? También, a pesar de este 10%, ¿cómo están las valuaciones? Porque hay harta preocupación, y la importancia de, porque uno mira los ratios y dice, me parece que esto está transando medio caro. ¿Qué ven ahí?
O sea, tocaste muchos puntos Sí, importantes. O sea, yo creo que lo que tenemos que pensar es, cuando tú estás comprando acciones de una compañía o estás comprando todas las acciones del país, ¿no? Cuando compras el IPSA, lo que tú estás comprando son, o sea, tienes una participación dentro de la compañía, por lo tanto tienes una participación dentro de las utilidades de la compañía. Lo que tú quieres es que haya utilidades, primero que nada, y después que esas utilidades no solamente estén ahí estancadas, sino que crezcan. Esa es la razón por la que inviertes en equities. Ahora, la gente paga un precio por esa participación, esas utilidades, y esos son los múltiplos que estabas mencionando. Entonces, cuando tú estás hablando de qué múltiplo deberíamos de pagar, es que cuando vimos el crecimiento de doble dígito en un país como Chile o como Colombia o como México, ¿no? En algún momento tenía doble dígito, o Europa, ¿no? Europa fue el ejemplo perfecto, ¿no? Europa tiene utilidades que no crecen y la gente estaba pagando más y más porque veías subir y subir y subir el múltiplo de o sea, la gente estaba pagando más y más por las mismas utilidades que no crecen. ¿Por qué? Pues porque tenían temor a todo lo que estaba pasando en Estados Unidos. La gente estaba diversificando fuera de los Estados Unidos, comprando lo que sea que no fuera Estados Unidos. Y cuando vemos el efecto neto de lo que estamos platicando es que, o sea, no es un problema nada más de los Estados Unidos, ¿no? Hay naciones que exportan, hay compañías que exportan a los Estados Unidos que se ven afectadas por el tema de las tarifas. Hay compañías que, o sea, no es que todo el mundo tenía tarifa cero y todo el mundo le subieron tarifa 10 o 20 o lo que sea. Es que todos tenían tarifa cercana al 2, como tú decías, pero algunos le subieron a 10, algunos le subieron a 15, algunos le subieron a 20, algunos le subieron a 50. Entonces estás atacando, o sea, estás atacando desproporcionalmente a algunos exportadores y no a otros exportadores. Entonces, lo que tenemos que entender es que es un tema global y que va a haber una distinción entre cómo les afecta a los diferentes países, ¿no? Voy a mostrar un par de cosas aquí, pero pensemos en esto. Lo que estoy mostrando en esta gráfica, ¿no? El eje de las X muestra el cambio desde que anunció el Día de la Liberación en abril al agosto, ¿no? Cuando anunció la nueva lista, que ya está ordenada alfabéticamente, contra el retorno en el último mes. ¿Por qué en el último mes? Porque en el último mes fue cuando salió el nuevo número. O sea, el de esa. Entonces, lo que estás viendo es que a las que les bajaron, es decir, todos los que está el eje de las X en negativo, es decir, que les bajaron la tarifa, tienen retornos positivos. Y todos los que le subieron, ¿no? Los que están a la derecha, tienen retornos negativos. O sea, claramente el mercado está racionalizando esto que te acabo de decir. Entonces, no era indiscriminado compra lo que sea excepto Estados Unidos, sí, efectivamente afecta en Estados Unidos y tenemos que entender las consecuencias en términos de demanda agregada, etcétera, pero también tenemos que entender que las naciones exportadoras les va a afectar. Ahora, ¿quiere decir que ya en el último mes priceamos todo y le está listo? No. Quiere decir que Brasil, si no resuelve el problema de 50% de tarifas, le van a dejar de comprar. Porque si tú eres un importador en Estados Unidos y puedes comprar algo de Brasil al 50% o algo de Chile al 10%, se lo vas a comprar a Chile. Entonces le dejas de comprar a Brasil. Entonces Brasil va a seguir sufriendo el efecto de la tarifa porque va a perder un mercado. Y la gente no va a comprar de Brasil, vas a comprar a Chile, a Perú, a cualquier otro lado que no te cueste 50% más. Entonces, ese es el problema de esta diferenciación de tarifas, que no es que todos nos haya afectado proporcionalmente. A algunos les afectó mucho más y a los que les bajaron muchísimo, que eran los grandes perdedores del anuncio original, que era China y el sudeste asiático, fueron a los que más les bajaron. Y fueron los que les está yendo muy bien ahorita. Entonces, y Latinoamérica, pues, se pasó ahí abajo del radar porque no era el objetivo era contra Asia y contra Europa. Este, Tenían 10, les dejaron 10, excepto Brasil, que le están pidiendo algo que es muy difícil de entregar, que es, no enjuicies a mi amigo Bolsonaro, ¿no? claro. Oye, y ahí, entonces, para poder ver si estoy entendiendo bien, tuvimos una salida, miramos mal a Estados Unidos después del día 2. Dijimos, ahí están cayendo las bombas, ahí están las bombas comerciales, ¿ah? De ahí están saliendo los misiles comerciales también. Entonces dijimos, salgámonos de ahí. Desde el punto de vista de allocation, arrancamos. Metimos plata en Latinoamérica, porque Latinoamérica no estaba en este circuito de misiles entre Asia y Estados Unidos y algunas cosas que vayan en Europa. Europa salvó mejor en su minuto. Sí. Y hoy día es dinero vuelven a Estados Unidos, ¿es un poco la lógica? Piensa en esto. De nuevo, lo que te acabo de describir es la razón por la que tú inviertes en una compañía es porque quieres utilidades y quieres utilidades crecientes. Así es.
Y esa es la razón por la que todo el mundo ha invertido en Estados Unidos en el 24 y en el 23 y por eso pagó 25%. A un precio, la gente dijo, bueno, no, ya eso es demasiado caro, ya no quiero y aprovechar toda esta confusión y dijeron, voy a buscar otros lugares donde las utilidades estén más baratas. La realidad, ¿no? Y estamos viendo al final de julio, ¿no? Con todos cuando ya todas las compañías publicaron sus utilidades del segundo trimestre, lo que estamos viendo es que la gran mayoría de las acciones, la gran mayoría de los sectores del S&P 500 ¿Ya? están entregando un crecimiento de utilidades esperado significativo. Estamos hablando de 10 a casi 20% en la mayor parte del S&P. Entonces, lo que estamos viendo es que sí, o sea, independientemente del ruido, de las tarifas, de la política de Trump y lo que quieras, las compañías, que es un poco la participación que estás comprando cuando compras una acción, les está yendo muy bien. Sí. Entonces, las compañías americanas están justamente, ¿no? En este proceso de entregar lo que deben de entregar, que son utilidades. Y quieres esa participación. Entonces acá tenemos un poco explicando también la fortaleza de la economía americana, una economía que estaba decreciendo, que iba a estar en el barrio del 2, vamos viendo los mismos conceptos, que está teniendo crecimiento de utilidad en el barrio del 10, 2 dígitos, es Ya, maravilloso, eso da cierto sustento también para esos múltiplos, pero y ahí nos fuimos por todo por el rato por el numerador. Ahora vamos al denominador, tasa de interés, porque claro, le va a dar espacio a la Reserva Federal para bajar, pero parece que el déficit parece que va a continuar. Eso significa que yo tengo que emitir deuda, eso puede que mantenga tasas de interés altas por más tiempo, las largas, diría yo. Cuéntanos un poquito cómo se ve el mundo de la tasa de interés, que es como el diversificador natural ya, de la renta variable. absolutamente, ¿no? Creo que es importante, de nuevo, tú estás comprando utilidades futuras, Sí, pues obviamente las tienes que descontar el precio de hoy. Pues mientras más bajas sean las tasas, pues más valen esas utilidades futuras, ¿no? Pues por eso le presta el mercado de equity tanta atención a las tasas, ¿no? Porque pues es lo que estás comprando, utilidades en el futuro. Entonces, de nuevo, quieres que el número de arriba crezca y quieres que el número de abajo decrezca y la combinación de las dos cosas es el sueño ideal, ¿no? claro. Entonces, o sea, ¿cómo vemos esto, no? Lo que la Fed nos está prometiendo en este momento es lo siguiente. Comenzó un ciclo ¿Ya? el año pasado, en el 2024, empezó a recortar, tenías tasa del 5.25, ¿no? Y fuiste recortando, ¿no? Recortaste 100 puntos base y de repente tomó una pausa y dijo, bueno, no estoy seguro que deba de seguir recortando, ¿no? De este bullseye, ¿no? Que estaba mostrando está ahí, y tengo incertidumbre y no sé si las tarifas, si van a ser inflacionarias, recesivas, ¿no? Todos estos temas. Y de repente dice, pues tal vez sí pueda recortar, pero es que es lo que esperamos, ¿no? Creemos que le iba a costar trabajo y si no corta en septiembre, en octubre seguro corta, pero creo que le abrieron la puerta finalmente a que pueda recortar. Entonces, ¿qué es lo que significa? O sea, pensemos que si yo te presto dinero para mañana, ¿Mm? ¿no? O sea, pues digo, te estoy corriendo el riesgo de que de hoy a mañana me puedas pagar o no me puedas pagar. Pero yo te presto a 10 años, estoy corriendo mucho más riesgo de que me puedas pagar de aquí a 10 años. Entonces, lo que tú esperarías, ¿no? Cuando tú estás viendo una curva de rendimientos, es justamente eso, ¿no? Cuando yo agarro un emisor, en este caso el Tesoro Americano, y le digo, ¿cuánto me pagas? ¿Cuánto me compenses por ayudarte a financiar este déficit, ¿no? Y te compensa más o menos 4.3% Ya. por 28 días, ¿no? 28 días de financiar de déficit, te pagan 4.3, ¿no? Luego dices, a ver, pues, ¿cuánto me pagarías, no, por financiártelo en lugar de a 28 días a 10 años? Y el Tesoro dice, tengo el mejor deal para ti, te voy a pagar 4.3%. Dices, a ver, o sea, hay algo que no cuadra, ¿no? Que sea cuadrón. Entonces, hay algo que no cuadra, como que yo estoy tomando más riesgo y me pagas lo mismo. O sea, no te quiero financiar a 10, te quiero financiar a 28 días, ¿no? Entonces, y eso es lo que tenemos que entender, que las curvas tienen una pendiente positiva por esa razón. Porque si yo te presto a un año, o a 3, o a 10, o a 30, Arre. estoy esperando que me compenses como inversión, estoy esperando que me compenses. Ahora, hay ruido cuando la Fed dice que va a bajar tasas, justamente porque dices, bueno, pues no estoy seguro si la tasa de 10 años es justa o no, ¿Mm? porque si la tasa ahorita es 4.3, pero dentro de 6 meses va a ser 3, pues maybe el 4.3 del 10 no se veía tan mal. Sí, claro. Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica, no? Y te voy a, o sea, esto que te acabo de describir, si es la descripción teórica de la curva de rendimientos, si nosotros vemos la línea azul,
Es una línea que está más plana que la línea verde. La línea azul es a diciembre del 2024. Es decir, a principios de año, la curva de rendimientos americana tenía un poco de pendiente, ¿no? 4.3 contra 4.5 más o menos del 10 años. No había mucha compensación, pero había algo de compensación, pero en realidad estaba muy plana. Y lo que hemos visto es que la curva verde es la curva al día de hoy, que pues, en realidad pues, el 10 bajó a 4.3, que era lo que estábamos platicando, pero el 5 está en 3.9. ¿Por qué? Porque se espera que la Fed recorte al 3. Perfecto, Pues vamos a acabar con una curva que va a empezar en 3 y que va a acabar un poquito arriba de donde está el último punto, que es el de 30 años. de acuerdo. Entonces, lo que sucede es que depende de qué número utilices para descontar esos flujos futuros, te puede convenir o no te puede convenir que la Fed recorte. Si tú estás descontando la tasa de 30 años, no te va a convenir porque es una tasa más alta. Pero si tú ves el número de 10, el 10 está bajando y por ahora va a bajar un poquito más, ¿no? Pero básicamente esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. O sea, ya sabemos lo que ha pasado en lo que va del año. Si la Fed empieza a recortar y esta normalización continúa, es decir, la, Mm, la, la parte muy corta, el de 28 días, va a ir bajando hasta el 3, puede que haya todavía un poquito de espacio y eso es por lo que el mercado se pone un poco más positivo, porque vas a descontar una mejor tasa esas utilidades futuras, ¿no? perfecto. Oye, ya vimos cómo reaccionan los mercados, vemos lo que está pasando a nivel de tasa de interés, eh, vimos dónde la gente se refugió, vimos ahí la amenaza también en un minuto determinado de los bonos del tesoro. Hubo cosas que en estos meses hemos tenido cosas bien. El oro, por ejemplo, ha sido muy fuerte el refugio. No sé qué opinión tienen, porque hay muchos clientes que se han acercado a decir, oye, ¿me convendrá incorporar oro estratégicamente en un portafolio? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? ¿Circunstancial? Sí. ¿Fue solo refugio por estos días? ¿Qué fue? No, yo creo ¿O qué es? o sea, yo creo que pensemos en esto, pero el oro tiene usos industriales, ¿no? Lo puedo usar en joyería, lo puedo usar en chips, ¿no? En chips avanzados tienen un poquito de oro ahí y tal. Lo puedo usar en varias cosas, pero además, o sea, sin duda, dado que tiene una oferta limitada, porque Mm, no hay más oro en la Tierra, ese es el que encontramos y ese es el que es el oro. operamos, ¿no? A menos que encontremos en Marte o en la Luna, o sea, este es el que hay. Entonces tiene un valor intrínseco, ¿no? Porque tiene todos estos usos, pero además sabemos que es limitado, que desde la prehistoria, no la prehistoria, pero desde la historia antigua, lo hemos considerado como refugio de valor. Ah, Hubo un pequeño periodo en la historia, ¿no? Llevamos 2000 años después de Cristo y lo que teníamos antes, en el que no considerabas al oro como reserva de valor, porque creías que nos habíamos movido del oro hacia el dólar. Entonces, hay un periodo en la historia, ¿no? Y voy a mostrar una pequeña gráfica en el que el oro oye, Ah, ¿no se mueve, parece? ah, en el que el oro no subía, pero básicamente pensemos que en, antes de los 70s ¿Ya? todas las monedas, en teoría, todos los billetes que estaban emitidos estaban respaldados por oro. Entonces, en Fort Knox, en Estados Unidos, estaban los lingotes de oro que respaldaban toda la oferta monetaria de los Estados Unidos. Perfecto. En algún momento dice, no, ¿sabe qué? Pues hay inflación, tenemos que imprimir los billetes y ya no hay más oro que podamos conseguir. Vamos a romper el patrón oro. Y durante 40 años, el oro se movió ahí por abajo de $500 la onza sin estos movimientos súbitos que estás viendo el año anterior, y el año anterior pagó 25, este año lleva veintitantos, ¿no? O sea, todos los años está subiendo este doble dígito porque algo cambió. En el año 2000 no se dispara el precio del oro, Mm, porque la gente empezó a dudar de si el dólar realmente, o sea, había temas fiscales o sea, estaba el tema del 2008, no había muchas razones por las que la gente empezó a dudar si el dólar es la reserva de valor y regresó de nuevo siempre hemos considerado el oro como reserva de valor y le asignó este valor intrínseco de reserva de valor nuevamente, ¿no? Y entonces, lo que cada vez que nos preocupa, ¿no? El mercado, cuando realmente estamos preocupados, ¿no? Abril, piensen entre abril 2 y el día de la pausa, sí, lo único que estaba en verde en ese momento era el oro, el oro. porque al final del día, para esconderte abajo de la mesa era lo único que te protegía. Y ese es el valor del oro. Además, adicional a esto, lo que tienes es que todos los bancos que tienen reservas internacionales, piense de Banco de Chile, Central de Brasil, Banxico, tal, tienen una composición de sus reservas que no es solamente el dólar o no es solamente oro, no hay suficiente oro para que todos lo tuvieran, pero tienen
dólares, tienen euros, tienen oro, tienen diferentes cosas ahí en sus reservas y no hay un monopolio de la reserva de valor. Entonces, se comparte el dólar con el oro, ese tema de reserva de valor y con algunas otras cosas, como el euro. Y la realidad es que China, ¿no? Desde que se convirtió en país de ingreso medio en los 2000, ha empezado a acumular reservas internacionales. Y es la reserva internacional más grande del mundo, vale 3.2 trillones más o menos, y dependen del dólar. Y aunque quisieran y aunque hubieran llevado a cabo la amenaza de vender todos los tesoros, Mm, pues les hubiera dado muchísimo trabajo conseguir dónde invertir claro. cientos de billones de dólares Te en quedas con tesoros. otro problema, te quedas con caja y casi Te con eso. quedas con dólares, o sea, Ahí, pues, se deshaces de los tesoros, pero te quedas con dólares. Antes te pagaban 4, ahora te pagan cero, o sea, no convenía. Entonces, lo que han tratado de hacer, pues, es diversificar. Entonces, han comprado euros, han comprado otras cosas, incluyendo oro. Y lo que ya, han comprado, lo que han logrado mover, o sea, piensa en esta idea, hay 3.2 trillones de dólares en reservas internacionales de China. Solamente ese último pedacito de punto 2 es lo bueno, que lo que en 20 años han podido conseguir de comprar oro. Pues, cada vez que cae el oro, China sale y dice: "Bueno, pues, me ayuda un poquito a mi búsqueda de diversificación fuera del dólar", porque no hay muchas oportunidades, porque es difícil, ¿no?, comprar oro porque todo el tiempo está subiendo, ¿no? Entonces, cada vez que cae, ¿no?, tienes un comprador natural, que es China tratando de separar, ¿no?, tratando de separar esa dependencia que tiene del dólar. perfecto. Mira, están llegando Ya. varias preguntas de los clientes, algunos están con nombre, otras vienen anónimas, pero voy a partir con una. Mira, acá hay un cliente que no tengo el nombre, pero eh, voy a leerlo textual y yo creo que viene ahí por algún juicio o alguna cosa que haya visto en algún periódico. Dice, visión de algunos analistas en Wall Street están hablando de un ajuste cercano al 15% en los próximos meses debido a una sobrevalorización de los activos del S&P y el impacto arancelario. Esa es la visión de BlackRock, no comparten esa visión. Mira, Yo no diría que, o sea, tenemos que pensar en esto. O sea, la sobrevaluación o lo contrario tiene que ver justamente con lo que platicamos, con este múltiplo, con el precio que estás dispuesto a pagar por las ganancias. Ganancias que están creciendo al 18%. O sea, no son cualquier ganancia. O sea, ya que las quisieras encontrar en Latinoamérica, en Europa o en otros lugares. Entonces, ¿cuál es ese precio? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué el múltiplo? Porque está muy, o sea, el precio que estás dispuesto a pagar en ese momento es 20 veces. O sea, 20 veces las utilidades futuras, ¿no? Entonces, 20 es mucho o poco, o sea, es tu punto más alto, no, el punto más alto fue arriba de 25, ¿no? Fue casi 28. El punto más bajo, pues, puede ser 16, puede ser el número que quieras. Pero la realidad es la siguiente, ¿no? Y mi perspectiva muy personal, es que cuando todo el mundo dijo: "Estados Unidos tiene un problema", y dejé de invertir en Estados Unidos, y cuando de repente volteas a ver y Estados Unidos sigue entregando utilidades, tienes un problema, claro, porque no participaste en este rally claro, que en el último mes, en los últimos 2 meses, le ha ganado a todos los mercados accionarios del mundo, no porque era el que estaba más barato. Al claro. contrario, las utilidades no se apretaron, los múltiplos no se apretaron en todos los mercados del mundo, excepto en el que está creciendo. El 80% de todas las utilidades del mundo las generan las compañías del S&P 500. Cho- Y además está Para, creciendo a doble dígito. volvamos ahí porque esos son esos datos que a veces gustan y quedan. Tú me dices que de cada 100 pesos que se producen en utilidad en el mundo, 80 son del S&P. Correcto. O sea, Entonces, lo que haga el resto, te importa menos. por menos, ya Exactamente. vale. Entonces, o sea, piensa en esto, o sea, si tú no estás participando en las acciones del S&P 500, estás dejando ir el 80% de las utilidades. Ahora, puedes generar retornos. Generaste retornos en Colombia, en Perú, en Europa, Estados, porque los precios, los múltiplos, esta preocupación de evaluaciones se apretaron en todos los países excepto en Estados Unidos. Estados Unidos, a pesar de que el S&P subió, ¿no? Ya, Porque estás en 6,300 y estabas en un nivel más abajo al principios de año, subió porque Estados Unidos paga dividendo, ¿no? Estas compañías pagan dividendos, y subió, ¿por qué? Estás generando hay más earnings, no están creciendo, hay más earnings, por lo tanto el precio sube naturalmente sin que se ajuste a los múltiplos. Cuando tú volteas a ver todos los mercados accionarios del resto del mundo, estás pagando las mismas utilidades que no están creciendo al ritmo de Estados Unidos, pero las estás pagando más caras. caras, ya. Entonces, es exactamente lo contrario lo que pienso, a, lo que, a la preocupación que están mostrando en esa pregunta, ¿no? Este, se pueden apretar absolutamente. Si la gente regresa y dices, o sea, sí, me equivoqué, debo de estar en Estados Unidos,
absolutamente se pueden apretar, pero hasta el momento no se han apretado, Perfecto. a pesar de que el número sea más grande. El número es más grande porque hay dividendos y porque hay earnings, no porque los múltiplos se hayan apretado. Claro, acá volvemos también a una pregunta que potencialmente puede estar contestada, pero esta la hace Felipe, así que como tengo el nombre, lo promociono. Dice, buenos días, considerando el panorama económico actual, me gustaría conocer su opinión y la información que maneja con respecto a los niveles de liquidez de los mercados globales y locales que observamos hoy en día. Y lo que me resulta de particular interés es su perspectiva sobre las proyecciones de liquidez para el 2026. ¿Se espera un endurecimiento o una relajación de las condiciones de liquidez y cómo potencialmente esto afectaría al S&P 500? Ya, pensemos en qué es la liquidez. La liquidez es el dinero disponible que hay en el mundo, ¿no? Entonces, o sea, el rol del Banco Central, ¿no? El Banco Central que pasamos tanto tiempo analizándolo hace un rato, es justamente cuando dice, a ver, si yo tengo 4.35, ¿no? De tasa, ¿no? Porque tengo un rango bajo y un rango alto, ¿no? Más o menos es lo que te paga un money market. Más o menos es lo que te paga un T-bill. Entonces, cuando ese número es muy alto, cuando ese número es 5.25, la gente dice, a ver, yo no invierto, yo saco mi dinero porque lo meto ahí, porque 5.25 para un tesoro sin riesgo está bueno, ¿no? Pues imagínatelo en Brasil, ¿no? Si te pagan 14 y medio, o sea, no va a hacer nada, ¿no? Obvio, Nada le va a ganar a eso. Pero esa es la liquidez. Entonces, o sea, lo que sucede cuando bajan las tasas es justamente lo contrario, claro, ¿no? Que haces menos atractivo estar sentado en un money market ¿de acuerdo? y al mercado, ¿no? Le creas la urgencia de, pues, buscar dónde hay otras oportunidades, porque a 5.25 te gustaba, había $7 trillones sentados en money markets, pero a 3% ese número seguramente va a ser mejor. Quiere decir que de estos $7 trillones, lo que sea que se venda de money markets, es liquidez que está entrando al mercado para comprar lo que sea. Perfecto. Oye, Benjamín, y en eso ahora que vuelvo me Sí, engancho a la pregunta del cliente y la liquidez. ¿Cómo han estado el retorno de las distintas clases de activos en renta fija? sí, ¿Cómo están los spreads? Porque también en esa búsqueda ya. de renta, con la renta fija, es bien capcioso el nombre que le pusieron. Yo veo eso Así. una persona de marketing, porque de partida no es fija. Y la gente dice, oye, pero ¿por qué subió o bajó? ¿Por qué no es fija? En los años 2000, como dijiste, post pandemia, 2B, 2020, no tenía ni renta, si era cero. Cero. Entonces, nombre más capcioso que ese, no sé. Entonces, ¿cómo se ha visto los retornos este año? ¿Y dónde ven oportunidades ustedes, ya sea en la curva o en alguna clase de activo? ¿Cómo están esos spreads? Yo creo que, o sea, los retornos están pasando, ¿no? En el mundo de equities, ¿no? Finalmente, ¿no? O sea, parecía que no, porque en abril tenía retornos negativos, pero muy rápidamente te regresaste y los retornos están pasando ahí. Tienes retornos del 8 o 9% en equities americanos. Lo que estás viendo en términos de rendimiento, de yield en el mercado de crédito americano es que puedes generar más que 4.3 que tu money market, sí. Si tomas tasa flotante de investment grade te paga 5. Si tomas CLOs, triples Bs, no, o sea, cosas mucho más riesgosas, pues te pagan casi 8%. Entonces hay oportunidades, simplemente tenemos que pensar, eh, compras 7.7 y es fijo, no, no es fijo. O sea, si las tasas suben o bajan, si los spreads suben o bajan, no necesariamente, o sea, te tendrías que esperar los años de duración que tengas en esta clase de activos para realizar ese 7, si no, no lo realizas. Te puede ir un año malo y después muchos muy buenos o no, ¿no? Pero piensa en esto, cuando estamos hablando de la compensación, ¿no? Cuando le estás prestando al Tesoro americano, seas a 28 días o a 10 años, cuando le estás prestando a un corporativo, hay una compensación adicional, porque no solamente es el dónde va a estar las tasas en el futuro, sino que además corro el riesgo operativo de la compañía, ¿no? Entonces, o sea, la compañía, independientemente de que las tasas suban o bajan, puede tener un problema y de repente su producto ya no se vende, ¿no? Y de repente ya no tiene para pagarme, ¿no? Entonces, hay una compensación adicional que se llama spread crediticio. Claro. Y ese spread crediticio es, pues me pagas 4.3 y por eso todos estos números están arriba de ese 4.3, porque depende de qué tanto riesgo tomes, me pagan más. Entonces, ese spread es la compensación adicional por tomar el riesgo operativo de las compañías. Ahora, al igual que los múltiplos del equity, es qué precio estás dispuesto a pagar por ese riesgo operativo. Pues cuando te pagan un montón por ese riesgo operativo, pues se considera barato, ¿no? O sea, estoy mostrando aquí esta gráfica del high yield.
quiere decir, son compañías, ¿no? Que se conocen que están por debajo del grado de inversión o es más riesgosa, te compensan más, obviamente, pero más o menos te compensan si tú ves esta gráfica, Ya. pero yo la puedo correr hacia atrás, ¿no? Y vas a ver que más o menos corre entre 300 y 600. Cuando estás cerca de hasta abajo, que estés en este momento, no estás abajo de 300, pues se ve caro. Cuando estás hasta arriba, pues se ve barato, ¿no? Entonces no estás claramente hasta arriba, ¿no? O sea, en un periodo muy limitado de abril, ¿no? O sea, llegaste a 450, pero te regresaste rápidamente. Pues en este momento, ¿no? El riesgo que corres en crédito es justamente que el precio Mm, está apretado. perfecto. Entonces tienes que pensar en maneras defensivas de comprar crédito, ¿no? Hay diferentes formas de hacerlo con estrategias activas, ¿no? Que estén tratando de limitar, ¿no? Con el porcentaje de default, ¿no? O la probabilidad de default, con seniority, ¿no? Quiero estar arriba de la cadena de pagos, ¿no? Prefiero un CLO de triple A que me pague menos a uno de triple B que no sé si me vaya a pagar, ¿no? Entonces, tienes que optimizar para tratar de obtener un rendimiento más alto que el 4.3 se puede obtener en crédito, no en renta fija, ¿no? Que no sea equity, sí, pero en este momento, dado lo apretado que se ve las valuaciones, pues hay que pensarlo muy bien y hay que ver cómo juegas ese espacio. Perfecto. Oye, nos quedan 5 minutos y quedan tres preguntas, dos preguntas que tienen los clientes Ya, y después un cierre final de cuál es como la visión de BlackRock y cómo ustedes creerían o cómo podían tangibilizar toda esta estrategia. La primera, hay un cliente, mira, la segunda me gusta más por el crecimiento de las empresas de Estados Unidos. Pregunta acerca de ese tema. ¿No es pasajero por el aumento de inventarios que tuvimos al principio de año y el corte de gastos compras que actualmente? Es decir, ganancias sin gastos, índices de crecimiento positivo. No es un simple truco del ilusionista que se va a cobrar más tarde. Es decir, como compré todas las materias primas pensando que podía venir esto, claro, ahora estoy vendiendo, pero no lo tengo. Usted, ¿cómo si puede hablar de esa visión ahí o ese 2,18% se ya. explica por otros motivos? Pensemos en esto y esa es una pregunta súper interesante para el contexto americano. Cuando estamos hablando de un país manufacturero como México, Sí, absolutamente te tendría que preocupar eso, porque el GDP, el crecimiento, las utilidades de las compañías están íntimamente ligadas a esta importación y exportación bien, de bienes. Las tarifas son sobre bienes, ¿no? Esa es la parte que tenemos que entender. Ahora, ¿los Estados Unidos es una industria manufacturera? Absolutamente sí, no. Es la economía que más depende de los servicios. ¿Qué servicios? Tecnología ya. y financieros. Entonces, piensa en esto y en este concepto rápido y por qué no le afecta tanto las tarifas al final del día, es porque ¿cuál es el mayor costo de una compañía de servicios financieros como BlackRock? La gente. La gente. ¿La gente Cla paga tarifas? Absolutamente no. Entonces, es totalmente, o sea, no es inmune porque sí debemos de importar servidores, o sea, claro, pero es un costo, una línea ahí de costo que ni aparece en, en los COGS. Este, Las compañías de tecnología, pues sí, si produces hardware, claro, tienes este problema, ¿no? Pero si eres una compañía que produce software, y vendes software, no tienes un problema de tarifas. Entonces, cuando estamos pensando en el S&P y en estos nombres del S&P que están hasta arriba, vas a ver ahí a JP Morgan, vas a ver ahí a Meta, vas a ver ahí, o sea, todas estas cosas que no son manufactureros, que te perfecto. da absolutamente igual el tema de las tarifas. O sea, te afecta en el margen porque dices, ok, si le afecta el ingreso disponible a mis clientes, pues me van a pedir menos servicios financieros, pero la realidad es que no, la visión de pensar, las compañías aumentaron, o sea, no, that's it. O sea, estas compañías, estas utilidades del S&P 500 no están ligadas al tema de inventarios o sea, sí, cuando tú te vas más abajo y te vas a small caps y tal, claro, sí, pero no en el S&P 500, no hasta arriba del S&P 500. Claro. Y que recuerdo ahora, el 80% de las utilidades del mundo se producen en el S&P 500. Eso fue así, ¿no? Absolutamente. Bien. Esta digo me gusta porque yo no, yo soy más lejano al mundo Bitcoin y me pregunta, y qué bueno que estés con BlackRock, ¿qué opinas respecto a Bitcoin y una posible que sea instrumento de reserva? Ya, yo creo que el mundo ha tratado de hacer este paralelo con el oro, ¿no? Pues Sí, tiene un supply limitado. claro, El supply limitado fue no porque geológicamente tengas esa cantidad de oro,
sino porque cuando se crea el algoritmo original, pues tenía un límite de hasta cuántos bitcoins se tenían que emitir. Entonces, ese es el argumento que dice, Mm, lo hago comparable. La realidad es la siguiente, este, cuando pensamos en Bitcoin, ¿no? El mundo originalmente lo empezó a adoptar con esta idea de no quiero depender de los bancos centrales porque los bancos centrales están manipulando porque pusieron tasa cero, aplanaron curvas, ¿no? Crearon todas estas distorsiones en el mercado. Yo no quiero depender de los bancos centrales, ¿no? Imprimen dinero, ¿no? O sea, entonces quiero algo que sea limitado y que esté separado del mundo. La realidad fue que cuando no estás regulado, cuando no estás supervisado, pueden pasar cosas malas. claro. Entonces vimos a varios, varios periodos en los que de repente parecía que alguien estaba haciendo un Ponzi scheme. Tal, no sé. Entonces la realidad es que hoy en día, o sea, cuando la gente no quería nada que ver con los bancos centrales y los reguladores, era porque lo que tenían en Bitcoin era marginal. Claro. Pero cuando vale billones y billones de dólares, de repente dice, no, pues sí quiero que me protejas y me supervises y me regules, ¿no? Entonces, de repente lo que estamos viendo en este momento es que Bitcoin está moviéndose y las criptomonedas en general se están moviendo al mundo tradicional, ¿no? Donde están emitidas por entidades financieras tradicionales, ¿no? Vas a verlo en formato ETF, tal. De repente hay la primera regulación que pasó la administración de Trump fue el Genius Act, Sí, el Genius. que es que le crea, ¿no? Un marco regulatorio a los stablecoins, no es necesariamente el Bitcoin, pero son cosas como el Ether, por ejemplo, donde crea, dice, a ver, tú estás prometiendo que hay un respaldo, pues vamos a revisar que sí hay un respaldo, ¿no? Que cada moneda stable que emitas, ¿no? Esté respaldada por un T-bill, ¿no? Y te vamos a hacer auditorías regulares, etcétera, ¿no? Que cumplas con leyes antilavado de dinero, leyes antifinanciamiento de terrorismo, que sean emitidas por entidades reguladas, ¿no? Justamente para evitar fraude, etcétera, y que tengan un lugar en la cadena de bancarrotas, ¿no? O sea, le crea todo lo que parece ser un activo tradicional financiero. Perfecto. Y eso, ¿no? Es positivo, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo el mundo que parecía completamente separado y era parte de su atractivo, de repente se está juntando con el mundo financiero tradicional. Y creo que es interesante, ¿no? O sea, si tú hablas con el mundo, ¿no? Y vas a encontrar quienes sí creen que es una reserva de valor y hay quienes dicen, no, pues el valor de esto es que en realidad no se comporta como el mercado financiero. Tiene una correlación baja relativa al S&P 500 y ese es el valor, ¿no? O sea, vas a encontrar estas dos grandes corrientes de pensamiento, que una dice, sí, esta es la reserva de valor del futuro y otra dice, no, no, este es un activo financiero adicional, ¿no? Tradicional, parecido, ¿no? Ya está regulado, protegido, etcétera. Mm, Pero además, como los holders son holders, los billonarios de Bitcoin no son los billonarios del mundo financiero que conocemos. Cuando nosotros lanzamos Bitcoin, que hoy en día ya tiene como 80 billones de dólares de activos, nos encontramos con clientes con los que jamás habíamos hablado, con los que ni siquiera sabíamos que existía, ¿no? El mundo financiero tradicional ni siquiera sabía que existían estos billonarios en Uruguay, en todos estos lugares, que es un mundo que está paralelo y que de repente se está juntando y que de repente también están pidiendo, a ver, Bitcoin no genera dividendos. mm, O sea, soy billonario, pero ¿cómo financio mi, mi estilo de vida, no? O sea, pues, si tienes acciones, pues te están pagando dividendos, ¿no? Si tienes bonos, te están pagando cupones, ¿no? ¿Cómo financio mi estilo de vida? Pues puedes pedir, o sea, puedes pedir prestado, ¿no? Contra estos activos, una vez que lo tengas en una cuenta de Merrill Lynch, ¿no? O sea, ya puedes hacer las cosas que haces tradicionalmente con tus activos que no quieres vender, ¿no? Hay gente que no quiere vender sus acciones de Nvidia, pero puede pedir prestado contra las acciones de Nvidia, ¿no? Y financia su estilo de vida. Entonces, estamos viendo, ¿no? Cómo se están mezclando estos dos mundos, que es interesante, pero sí, dado que un gran porcentaje todavía de los owners de Bitcoin no necesariamente están volteando a ver el S&P todos los días, sí, reaccionan a cosas distintas, reaccionas al Genius Act, reaccionas al halving, reaccionas al día que dejen de emitir la última criptomoneda de Bitcoin, ¿no? Reaccionas a cosas distintas que lo que el inversionista financiero tradicional está volteando. Entonces, y ese es el valor, ¿no? Porque te da una diversificación. Porque no se comporta igual, tiene volatilidad, absolutamente, es un activo, pero se mueve en momentos distintos y ese es o sea, para mí ese es el valor. perfecto. Por último, no sé si nos puede dar ya, porque estamos medio pasados, pero agradecemos la confianza y que los clientes continúen en el webinar. Última mirada,
Esto puede ser igual, similar o absolutamente diferente a la de Sura. ¿Cuál es la visión de a los activos para adelante o el allocation o todo lo que tú estás contando Ya, de BlackRock? ¿Ah? mira, yo creo que, o sea, y vamos a resumir rápido para aprovechar este tiempo que estamos estirando, ¿sí? Pero yo creo que rápidamente para fixed income, no creo, o sea, a pesar de que la Fed está recordando, no creo que es un juego de duración. Como les mostramos esa gráfica era donde se estaba empinando la curva se va a seguir empinando. Entonces hay espacio, ¿no? En la parte intermedia de la curva, ¿no? 7, 3 a 7, está un poquito abajo del 10 años. Hay espacio en cosas que no tengan sensibilidad al movimiento de spreads, ¿no? Entonces, Sí, cosas que tengan corta duración tienen poco spread duration y por lo tanto te preocupa menos que si los spreads están apretados o no. Esa es la forma en la que jugamos defensivamente para equities, yo creo que la gente va a repensar el allocation que tenía en Estados Unidos, ¿no? O sea, estabas pensando en diversificación y te había ido muy bien por todos lados, y de repente esa preocupación que tenían de las valuaciones están apretadas en todo el mundo, excepto en Estados Unidos. Entonces, si estás preocupado por valuaciones, preocúpate por lo que está pasando en Europa, en Latinoamérica, porque esas sí se apretaron bastante. Entonces, la gente creo que va a realocar de nuevo, ¿no? Regresan sin tener un view muy agresivo de Estados Unidos, simplemente pensar si el 80% de las utilidades se generan en Estados Unidos, ¿cómo es posible que no tenga Estados Unidos, no? Si el 65% del ACU y del valor de mercado del mundo está en Estados Unidos, ¿cómo es posible que tenga menos que eso en Estados Unidos? O sea, una location tradicional, pues se parecería a esto que te acabo de describir, ¿no? Un número bastante alto, y si tienes menos, pues vas a regresar a ese número neutral. Entonces, yo creo que esa, o sea, va a tender a beneficiar a Estados Unidos y sobre todo a las compañías que generan earnings, ¿no? Entonces, vas a ver a los Metas, Google, Nvidia, etcétera, que son las que están generando estos dobles dígitos de retornos. Algunos sectores en particular, porque tienen una cosa, la agenda de Trump para lo que resta del año va a desregulación, entonces va a beneficiar a los bancos, va a beneficiar a tecnología, a energía, ¿no? A ciertos sectores que son parte estratégica de lo que quiere hacer Trump. Entonces hay algo interesante. Y a nivel global, creo que, o sea, es de nuevo, ¿quiénes son los grandes ganadores y los grandes perdedores? Creo que emergentes le va bien como un todo, ¿ya? a Latinoamérica no le va mal excepto Brasil, y a Asia le fue muy bien en todo este tema de la renegociación. Entonces creo que emergentes le va bien a nivel internacional, ¿no? Más que desarrollo, más que Europa, por ejemplo, ¿no? Y la última pieza, pues es como para diversificar y proteger, porque pues el oro te da ese valor de diversificación, el Bitcoin, ¿no? Del que platicábamos, que te da ese valor de diversificación y pensar cómo proteger lo que ha sido un buen año, como mencionamos al principio de la conversación, ¿no? Ha sido un año que ha sido ruidoso, volátil, lo que quieras, pero los retornos están ahí, son positivos, pues protégelos. Protege esos retornos, porque Europa no va a haber muchas ocasiones en las que te pague doble dígito. Tómalo y da las gracias. Ya, Perfecto. Benjamín Sousa, muchas gracias. Estimados clientes, muchas gracias a ustedes por estar en este webinar. Toda esta información va a quedar en su sitio privado, va a quedar en la mirada experta, así que pueden revisitar esta conversación que ha sido muy instructiva, muy cálida, muy simple, con conceptos muy claros. Así que nada, y además si después quieren profundizar en algo en particular, tenemos más de 200 asesores desde Arica a Punta Arenas, en la cual ustedes los invitamos a acercarse para conversar, preguntar cómo afecta todo esto a su portafolio de acuerdo a sus expectativas de inversión, a sus necesidades de liquidez, a su conocimiento del mercado, es decir, busquen el producto más idóneo y más adecuado que se ajuste a ustedes. Así que a ustedes, nuevamente, muchas gracias, Benjamín, muchas gracias nuevamente y los espero tener una próxima oportunidad en conversación aquí en Sura, mirando el outlook de la economía y los mercados.